reclamo a esta realidad y es por ello que vamos a saludar en esta mañana a Carlos De Feo, secretario de Relaciones Internacionales de la Mesa Ejecutiva Nacional de CONADU. Carlos, muy buenos días. Florencia Basso desde Río Grande te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos en esta No, por favor. mañana. Queríamos conocer cuál es la postura desde CONADU en relación a este paro nacional que se convoca para mañana. Bueno, mirá, el paro nuestro ya estaba convocado, nosotros fuimos los primeros que convocamos paro para esta semana, ya había sido decidido por un plenario de secretarios generales en la semana que pasó, Ujú. porque la situación en la universidad, nosotros estamos pidiendo la reapertura de la paritaria, debido a que bueno, el retraso en el salario debido al aumento de la inflación se ha ido poniendo, ha sido más importante en estos últimos meses debido a una fuerte inflación, y nosotros habíamos acordado un 35% en paritarias de aumento, y el propio gobierno hoy está poniendo una inflación en alrededor del 42%, que otras fuentes llevan al 45 o inclusive Sí. más, por lo cual nuestro salario estaría con una pérdida de poder adquisitivo muy importante. Frente a esto, nosotros hemos pedido la reapertura urgente de la paritaria. No hemos tenido una respuesta, al igual que, bueno, como también lo está pidiendo CETERA, lo está pidiendo SADOP, lo está pidiendo la UDA, todos los otros sindicatos educativos, y en ese sentido, como es una problemática la salarial que nos incluye a todos, Ujú. decidimos, junto con el resto de los sindicatos de educación, confluir en una medida de fuerza, un paro educativo nacional, porque además de la cuestión salarial, también hay una cuestión en las universidades importante frente al retraso y el ajuste que se está produciendo en los presupuestos educativos, en el caso de la universidad, vía la subejecución, pero también un presupuesto que había sido pensado para una inflación mucho menor que la que estamos sufriendo, Sí. y esto hace que el presupuesto sea insuficiente. Pero también hay un ajuste de hecho, debido a que las partidas que tienen que ver con funciones de la universidad, tal como becas, nuevas carreras, en fin, una serie de cuestiones de las universidades, el mejoramiento de las carreras de ingeniería, de las humanísticas, las agronomías, las medicinas, la biología, se están subejecutando, y eso hace que se produzca de hecho un ajuste, y también, bueno, la caída de los contratos en convenios con ministerios y Ujú. otras áreas del Estado también hace que se hayan producido fines de los contratos, es decir, en criollo despidos, y bueno, esto nos motivó a sumarnos también a convocar a esta medida de fuerza, ¿no? Ujú. En el caso, Carlos, de que se lograra la reapertura de paritarias Sí. y los funcionarios del Gobierno Nacional, del Ministerio de Educación, el ministro Esteban Ujú, Bullrich, tomara nota de este reclamo y diera, ujú. digamos, la posibilidad de que se reabriera la paritaria, ¿cuál sería el porcentaje que se está pidiendo desde los sectores sindicales de la educación? Mirá, en el caso nuestro, como te decía, nosotros tenemos que discutir un desfasaje del 10% en el salario. Ujú. Esta sería la discusión O que sea, el piso tendríamos que sería tener, del 10%. claro, para llegar al 45%, a pesar de que este, nosotros se nos dice que estamos discutiendo paritarias a futuro. También es verdad que cuando nosotros arreglamos el 35% de aumento salarial, la cuestión era que en el segundo semestre la inflación se iba a caer, etcétera, etcétera, y eso no está pasando en absoluto. La inflación sigue su ritmo, digamos, el mismo ritmo desde el principio de año, y esto hace prever una caída aún mayor Ujú. todavía en los próximos meses. O sea que es urgente una recomposición salarial. Sí, Pero como te pareciera que decía, el sí. ministro de Educación está viviendo una realidad paralela, porque la semana pasada salió a decir en medios de alcance nacional, en una radio de Buenos Aires, salió a Ujú. decir que se hizo un esfuerzo muy grande para dar estos aumentos salariales de principio de año, que ya hay signos claros de que la inflación está en baja y que estos paros afectan mucho a la educación estatal y que él lamenta que se llegue a esta instancia. Digamos, esa es la mirada del ministro de Educación. Pareciera, digamos, que no reconoce que la inflación justamente es la que están manifestando los trabajadores.
Sí, en realidad, sí, mira, el ministro cuando nosotros a principio de año, no solamente nosotros, los rectores de las universidades, el propio rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, le reclamaban por la cuestión de las tarifas y que no se ejecutaban los fondos de funcionamiento. O sea, es que la 45.000 millones de pesos, más o menos, es el presupuesto universitario. La gran mayoría de esos fondos son de salarios. Ujú. Es decir, el 90%, o cercano al 90%, se van salarios. O sea que los gastos de funcionamiento y otros son una suma de aproximadamente un poco más de 5.000 millones de pesos, ¿no? Cuando, cuando el ministro decía que se estaban ejecutando, no era cierto. Lo que hacía era firmar las órdenes de pago que nunca se ejecutaban, con lo cual ese dinero no llegaba. Nosotros, las consideraciones y las apreciaciones que hace el ministro corren por cuenta del ministro, porque la realidad le demuestra constantemente que lo que él dice no es así. Yo digo, mirá, nosotros tenemos hoy, por darte un caso, mira, en 10 años, o más de 10 años, Sí. nosotros nunca habíamos olvidado lo que en la década del 90 era muy común en nuestra federación, que era pedir aumento presupuestario. Nosotros no pedíamos más aumento presupuestario, discutíamos la paritaria salarial y los aumentos presupuestarios venían en la discusión con los rectores, etcétera, que existían. Este Sí. año hemos vuelto a la década del 90 a pedir aumento presupuestario. Sí, En es realidad, el terrible. que afecta a la educación universitaria, el que está hoy haciendo que montones de jóvenes de menores recursos tengan que abandonar las universidades porque no se han ejecutado los fondos para becas, el plan Progresar, el que está desmantelando el área de informática, de informática estadística, informática del ministerio, es el propio ministerio. Entonces nosotros ya dentro de poco no vamos a tener ni información sobre eso. Sí van a tener los privados, con lo cual la educación privada va a avanzar porque va a tener más información que no tenía, cosa que no había sucedido en los últimos años. La verdad que lo que el ministro diga corre por cuenta de él. Ujú. Nosotros, es claro, mira, nosotros estamos en el mes de prácticamente terminando agosto. Sí. Llevamos desde noviembre del año pasado un 19% nada más de aumento salarial. En septiembre se tiene que ejecutar el otro 7,5% y en noviembre el otro 7,5%. Y en diciembre el 1%, que nos llevaba a 35% de aumento salarial. Solamente el ministro, que no sé de qué salario vive, puede estar pensando que nuestros salarios no están atrasados ni se ven afectados, con una inflación que hoy ya llega al más del 45%, habiendo tenido solamente un aumento del 19%. Esta es la discusión que hoy tenemos. Nosotros queremos reabrir esa paritaria, queremos discutir salarios, pero también queremos discutir la cuestión presupuestaria, porque la cuestión presupuestaria no solo está afectando fuertemente a las universidades y a Sí, la función de las es universidades, un universidades como... ahorcamiento, digamos, es un achique, es un Claro, ajuste encubierto, podríamos decir, ¿no? pero y Porque aparte de no es alguna en todos manera lados. se pierde también la autarquía de las universidades públicas. Claro, pero vos fíjate, te doy un dato. Hace poco repartieron 500 millones de pesos para las tarifas y los hospitales. A la Universidad de Buenos Aires le tocaron más de 200 millones de pesos. A la Universidad Sí, Nacional de Tierra del Fuego, una universidad que yo diría que es estratégica porque tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con un lugar donde los jóvenes, si no es por esa universidad, la gran mayoría de los jóvenes que viven en Tierra del Fuego no tienen dónde ir a estudiar porque exacto. venir a Buenos Aires o eso sale carísimo. Ujú. Esa universidad recibió 80.000 pesos. Acá se Migajas. está financiando la Universidad de Buenos Aires, se están financiando las universidades grandes, que son aquellas que salen en los medios, que son las que pueden influir en la política, y Ujú. todas las universidades pequeñas, sobre todo las nuevas, no solamente la de Tierra del Fuego, las universidades del conurbano, que Sí, también sí, están sí, de las en nuevas, zonas digamos. muy vulnerables, Ujú. y otras universidades del interior del país, no todas nuevas, algunas inclusive viejas, no están recibiendo nada de presupuesto y están en una situación gravísima. La Y todo Universidad Nacional, eso, sí, todo eso, eh, Carlos, genera mucho ¿no? enojo también, ¿no? Genera, Claro, digamos, se nota mucho en esto las inequidades, justamente en la distribución de fondos. claro, pero vos pensás que, mirá, inclusive te digo más, una universidad que no es nueva, la Universidad de Tierra del Fuego, perdón, la Universidad de San Juan, su Consejo Superior, se manifestó a favor de participar de la marcha federal que vamos a realizar también en la CONADU el 31 de agosto, primero y 2 de 1 y 2 de septiembre, para reclamar también estas cuestiones conjunto con el desempleo creciente, la inflación, el ajuste, etcétera.
y se manifestaron a favor de participar de esa marcha porque la situación presupuestaria que tienen es gravísima. Entonces, queda claro que hay una situación que no es las universidades nuevas, sino que es atender a 4 o 5 universidades, fundamentalmente la de la UBA, sí, y el resto, bueno, arréglenselas como puedan, y volveremos a la situación de los 90, ¿viste? Donde las universidades tenían que salir a vender lo que podían, con tal de recaudar algunos fondos, para malamente dar una educación para muy pocos, ¿no? Sí, la verdad que no es muy bueno el panorama que se avisora. Carlos, y en todo este contexto que vos describís, ¿cómo se llega a discutir a fines de este año o comenzar a discutir una nueva ley de educación superior? Mirá, nosotros estamos esta es una deuda que nos dejó el gobierno anterior. Bueno es reconocerlo también, que muchas cosas, y hay que tener claro que la verdad que fue una época de bonanza para las universidades, como personas viejas como yo, que tengo muchos años en la universidad, sí, no habíamos visto, pero también deudas que dejaron pendientes. Una de ellas es el tema de la ley de educación superior. Acá el problema nosotros creo que tenemos que discutir, primero ante todo, este mes que empieza, tenemos que discutir el presupuesto muy fuertemente con los legisladores inclusive los provinciales, tienen que ponerse muy firmes, los que vienen de las provincias, para poder defender los fondos de sus universidades, porque si no los defienden ellos, no los va a defender nadie, ¿no? Esto está claro. ¿Se está dimensionando esta realidad? ¿Crees que se está dimensionando? Sí, yo creo que los rectores están, yo lo veo siempre el rector de la Universidad de Tierra del Fuego muchas veces por aquí en Buenos Aires, sí, junto con otros rectores, trabajando en ese sentido, con las cámaras, en el Congreso, y yo creo que ahí hay un lugar donde nosotros ahora en este mes vamos a jugar una pelea importante, que es el presupuesto del año 2017, ¿no? Que ahí también, ahí yo creo que cuando llegue nos vamos a dar cuenta claramente cuál es la política que el gobierno tiene, porque el presupuesto es eso, ¿no? Política en acción, que la política que el gobierno le atribuye a las universidades. Y el tema de la ley de educación superior, y también es una discusión muy dura, porque también es verdad que al gobierno le quiere hacer un cambio en la ley. Sí. Lo que pasa es que quiere hacer un cambio en el sentido contrario que lo queremos hacer nosotros, y esta es una pelea que vamos a tener que dar, ¿no? Para dotar a las universidades de la capacidad de acción, las funciones, fines, la autonomía, los presupuestos. Inclusive nosotros tenemos que discutir un presupuesto universitario, una ley de financiamiento, así como la CETERA tiene su ley de financiamiento educativo para las escuelas primarias y medias, nosotros tenemos que discutir uno de educación superior, porque tiene que estar por ley, no solamente cuál es el porcentaje, sino cómo se distribuye, porque si no pasan estas cosas que te digo, pasan ahora. 5 o 6 universidades se llevan todo, y el resto de las universidades, que son tan importantes porque pertenecen al sistema como totalmente, hoy están en una situación de mucha debilidad. Y es injusto, ¿no? Bueno, se viene, Carlos, entonces un fin de año también intenso en todas estas discusiones que habrá que darse y realmente cada uno también defendiendo justamente el federalismo, lo que se defiende también en parte es eso, ¿no? Fundamentalmente, claro, porque ahí está la base de la cuestión democrática, ¿no? Porque no solamente yo estudié en la universidad cuando la gente de Tierra del Fuego venía a estudiar a la Universidad de La Plata, no había ninguna universidad, desde Tierra del Fuego hasta Bahía Blanca no había nada, ¿viste? Y venían acá a estudiar chicos de todo el país en la Universidad de La Plata, yo me acuerdo de los centros, y hoy en día eso ya no sucede porque los jóvenes tienen una alternativa, que no solamente hace que sus padres puedan, sino también hace que los jóvenes que de otra manera nunca podrían estudiar puedan llegar a los estudios universitarios. Me parece que eso es lo que este gobierno no quiere, y lo que este gobierno quiere es, porque está claro eso, porque aparte es una ola en América Latina, que es la privatización de la educación superior. La cosa es que en los años 80 para aquí, la matrícula universitaria y la demanda de estudios superiores ha crecido en todo el mundo, pero muy fuertemente. En América Latina en los últimos años, esto había sido un crecimiento importante de la matrícula en el sector privado. El único país que creció en el sector público fue la República Argentina, y eso inclusive frente a Brasil, que creó más universidades que Argentina. Y por algo teníamos también tantos estudiantes extranjeros, ¿no? Que elegían la educación superior de nuestro país. Y no solamente que es gratuita, que es pública, sino que también es buena, y que había una distribución espacial en todo el territorio, que no había un joven que tuviera una universidad a más de 200 kilómetros de su casa. Esto es lo que hoy se quiere destruir. Yo creo que más allá de la declaración del ministro está claro que esa es la decisión, ¿viste? Volver para atrás con
con la educación e implantar un modelo económico, porque es un excelente y gran negocio que no cuesta nada. No cuesta nada porque se pone una universidad con muy poca plata, se cobran cuotas, lo vemos en América Latina y ese es un modelo que lo quieren imponer acá, lo ves en Chile, lo ves en Perú, en Brasil, en México. Yo que soy de Relaciones Internacionales y que he andado bastante por América Latina, te digo que ese es el modelo que se quiere poner acá y yo creo que los universitarios ya dimos una muestra en mayo, una gran movilización, que ustedes habrán enterado que hizo Buenos Aires, inclusive participaron compañeros de la Universidad de Tierra del Fuego. Sí. Fue muy grande. Yo creo que la comunidad universitaria está decidida a defender este modelo universitario, por suerte, y yo creo que va a ser muy difícil que avancen. Bueno, pero es una pelea, ¿no? Es una pelea muy fuerte la que tenemos que dar para que eso no pase. Totalmente. En primer lugar está la cuestión salarial, pero no se agota en lo salarial porque nosotros no queremos profesores que ganen muy bien en universidades que no se preocupan en absoluto por la realidad que los rodea y que viven encerrados en sus laboratorios sin mirar para afuera. Queremos universidades comprometidas, universidades democráticas, inclusivas, y eso se da en estos dos ámbitos de la pelea, lo salarial y lo institucional, por un presupuesto y un modelo universitario que en esa discusión está lo que vos me decís de la ley, ¿no? Nosotros vamos a discutir el modelo cuando discutamos la ley, por eso que me parece que va a ser otro espacio de pelea. Bueno, Carlos, vamos a estar atentos a todas las novedades que surjan. Te agradecemos este contacto. Habrá que seguir defendiendo con uñas y dientes las universidades públicas, la educación superior de calidad, la gratuidad también fundamentalmente en las universidades para que los sectores vulnerables puedan acceder justamente a una educación como nos lo merecemos todos, argentinos y argentinas. Muchísimas gracias por este contacto y te esperamos por aquí cuando gustes. Bueno, que a veces siempre tengo ganas de ir, yo le digo a los compañeros, pero a veces queda un poco lejos. Y sí, estamos lejos. He estado varias veces en la universidad y la verdad que siempre es un gusto ir. Bueno, te esperamos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hablábamos con Carlos De Feo, secretario de Relaciones Internacionales de CONADU, en este contexto donde, bueno, mañana habrá un paro nacional, un paro docente en